Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la conferencia de diabetes. Mi nombre es Jessica Pasquel y soy licenciada en nutrición. Actualmente trabajo en Nestlé México y estoy en el área de nutrición, salud y bienestar. En esta área lo que procuramos es asistir a las marcas y a las personas en dudas que tienen de salud para fomentar estilos de vida saludables. Hoy les voy a platicar acerca de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Muchos de ustedes seguramente han escuchado acerca de esta enfermedad. Lo más importante que tienen que saber de la diabetes es que es una enfermedad crónica. ¿A qué nos referimos con que es crónica? Es una enfermedad que por lo menos debió haber pasado 3 meses en que nosotros la hiciéramos. No es ocasionada por un virus, por una bacteria o por algún agente externo, sino este es de origen multifactorial y principalmente va mucho de la mano con el estilo de vida que llevamos. Entonces, a diferencia de las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas necesita pasar, como les platicaba, un tiempo para que éstas se manifiesten. Entonces, la diabetes, en simples palabras, es una enfermedad crónica donde el azúcar se va a acumular en la sangre porque no va a haber suficiente cantidad de insulina. ¿Y qué es la insulina? La insulina es una hormona que secreta el páncreas. Imaginemos que es como una llave para que pueda entrar la glucosa o el azúcar a la célula. Entonces, con esta llave llega a la célula y la abre para que pueda ingresar el azúcar. Pero si nosotros no tenemos insulina suficiente para la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre o no funciona esta insulina, es de mala calidad, difícilmente vamos a poder estar saludables y se va a empezar a manifestar la diabetes. Les voy a platicar un poco acerca de la diabetes en México. ¿Por qué es un tema que nos preocupa tanto a los mexicanos, al gobierno? ¿Por qué nos preocupa tanto? Pues la diabetes es la segunda causa de mortalidad en México. Es decir, de todas las causas que hay de muerte en México, la diabetes es una de las más importantes. Como les platicaba, es la segunda. Y en números, para saber cuántos mexicanos tienen diabetes, aproximadamente, según la ENSANUD del 2012, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, arroja un dato que 1 de cada 10 mexicanos padecen diabetes. Estas cifras son alarmantes, porque estamos hablando que 1 de cada 10 personas están enfermas. Y lo peor de todo es que muchas ni siquiera lo saben. Las personas que se les diagnostica diabetes muchas veces no es porque ellos van a hacerse los estudios de rutina, sino es porque por alguna casualidad fueron a alguna consulta médica, se tuvieron que hacer estudios de laboratorio por otra razón, pero no por buscarse la diabetes. Entonces, estas son unas cifras estimadas de las personas que sí sabemos que tienen diabetes, que ya están diagnosticadas. Pero imagínense, si 1 de cada 10 mexicanos padece diabetes, de los que sabemos, ¿cuántos más han de padecer diabetes? Y no tenemos idea. Entonces, es muy importante que estemos conscientes que la diabetes es una enfermedad que nos puede afectar a todos. Antes, la diabetes únicamente se presentaba en adultos mayores, pero hoy en día tenemos hasta problemas de obesidad infantil que está ocasionando que los niños de 12 años ya tengan diabetes o resistencia a la insulina. Ahorita les platico cuál es la diferencia. Pero es muy importante que sepamos que todos somos susceptibles a tener diabetes. Entonces, llevar un estilo de vida saludable, cuidar nuestra alimentación, realizar actividad física son fundamentales en nuestra vida. Y les puedo platicar también que hay 2 tipos de diabetes, y eso es muy importante que también lo sepamos. Está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. El 90% de los casos en México son diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? La diabetes tipo 1 es ocasionada por una respuesta autoinmune. ¿Esto qué significa? Que nuestro cuerpo empieza a atacar el páncreas, que es el órgano que secreta la insulina, y empieza a destruir unas células que son las encargadas específicamente de producir la insulina, pero esto es de una causa ya sea genética o desconocida. Entonces, la diabetes tipo 1 no va a depender de nosotros, va a ser un factor completamente de nuestro cuerpo, a diferencia de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 sí es ocasionada.
lamentablemente la diabetes tipo 2, además de ser de origen multifactorial, ¿esto qué significa? Que no por una cosa me dio diabetes, no. Como es multifactorial, significa que estamos haciendo varias cosas que no está ayudando a nuestro cuerpo. Entonces, la falta de actividad física es un factor muy importante, ya que cuando nosotros realizamos actividad física, nuestro cuerpo empieza a generar una serie de acciones metabólicas que ayuda a que la glucosa pueda entrar a la célula. Pero si no tenemos actividad física, esto es mucho más complicado. Una mala alimentación. La mala alimentación es una cosa terrible para la diabetes, porque estamos consumiendo alimentos que no le están haciendo bien a nuestro cuerpo en grandes cantidades y con mucha frecuencia. Recuerden que la frecuencia y la cantidad es la clave ideal para estar saludables. Si a mí de vez en cuando se me antoja un pan de dulce, no hay tema, no pasa nada. Únicamente lo importante es que esto no se lo coman en desayuno, comida y cena todos los días, porque ahí es cuando yo ya estoy alimentando a mi cuerpo de cosas que no necesita como tal. Claro que se vale darnos un antojo, claro que se vale tener esta parte de indulgencia porque disfrutamos también los alimentos y es algo súper importante, pero también es importante que le demos energía de buena calidad a nuestro cuerpo. Entonces, les platicaba de la diabetes tipo 2, un factor, la falta de ejercicio. Otro factor, una mala alimentación. Y otro factor, que es el que más escucha uno como nutriólogo, es que a mí me dio diabetes por genética. No podemos negar que efectivamente existe un factor genético, pero este no es del todo culpable, si lo queremos ver así. No es porque mis papás, mis abuelos hayan padecido diabetes que yo ya estoy condenado a vivir con diabetes y a que me voy a enfermar. Eso es completamente falso. Si nos vamos a cifras, el 20% de las personas que padecen diabetes fue por una causa genética. El otro 80% es por una causa de estilo de vida. Entonces, efectivamente, este 20% que podemos traer en nuestros genes de que nos puede dar diabetes, sí existe, sí es real, pero el otro 80% va a depender de ti. Eso es lo que más tenemos que pensar hoy en día, que 80% de las personas que tienen diabetes básicamente fue por un mal estilo de vida y no por una causa genética. También les puedo platicar que el estrés a veces también genera que nuestro cuerpo pues, esté en un estado en el que favorece la aparición de este tipo de enfermedades. Entonces, es muy importante que llevemos buenos estilos de vida, que estemos haciendo actividad física para deshacernos del estrés, para fomentar que se absorba la glucosa en la sangre, para diferentes beneficios tanto del corazón, de la respiración. 2, vamos a consumir alimentos de buena calidad. Es muy importante que consumamos verduras y frutas en todas las comidas principales por las propiedades nutrimentales que tienen, que más tarde les voy a platicar en el tratamiento nutricio. Pero lo que quiero que se queden con esta parte es que no depende completamente de la genética. Es muy importante que ustedes sepan que dependiendo del estilo de vida que lleven, es la probabilidad que van a poder tener de desarrollar la diabetes o no. Entonces, ahora sí les voy a platicar más adentro de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con la diabetes si nos metemos al organismo? Entonces, la diabetes, primero, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo en un estado normal? Entonces, yo como algo con carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos de glucosa. Entonces, una vez que yo me los como, los carbohidratos los encontramos en los cereales, los encontramos en el pan, en la tortilla, la papa, el camote, en diferentes tipos de alimentos. En el plato del bien comer los podemos encontrar en el grupo de cereales y tubérculos. Y estos están compuestos principalmente por carbohidratos. Entonces, imagínense que es un collar de perlas. Entonces, ese es el carbohidrato. Cuando entra a nuestro cuerpo, se tiene que cortar ese collar de perlas y quedarse puras perlitas separadas. Estas perlitas son las glucosas o el azúcar que conocemos cotidianamente. Una vez que estas entran a nuestro cuerpo, esto es en un estado normal, recordemos.
El páncreas va a secretar insulina, la insulina va a llegar, como les platicaba hace rato, va a abrir, es la llave para abrir la célula, va a entrar la glucosa a la célula y eso le va a dar energía a nuestro cuerpo porque es el alimento favorito de la célula, la glucosa. Entonces, sin glucosa, la célula no puede trabajar. Entonces, una vez que ya entra la glucosa al cuerpo, bueno, más bien a la célula, ya empiezan a trabajar, empezamos a sentir energía, nos sentimos de buen humor porque nuestro cuerpo está recibiendo lo que necesita. Pero ahora sí empezamos en la diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? Como les platicaba hace rato, no es de que de un día a otro ya tengo diabetes. Por un virus ya tengo diabetes, no. Esto fue algo que se estuvo desarrollando por mucho tiempo. Entonces, primero va a haber un fenómeno que conocemos como resistencia a la insulina. ¿Qué es esto de resistencia a la insulina? Bueno, pues la resistencia a la insulina es cuando se está secretando insulina. El páncreas, todavía no tenemos ningún problema en las células del páncreas, la calidad de la insulina es buena, pero lo que sucede aquí es que ya no es suficiente cantidad. Entonces, cuando el azúcar está en la sangre y llega la insulina, supongamos que hay, no sé, 40 unidades de glucosa en la sangre y se están secretando 10 insulinas. Entonces hay 10 llaves nada más para abrir 10 células. Y las otras 30 azúcares, pues ahí se van a quedar acumuladas en la sangre. Eso es lo que pasa con la resistencia a la insulina. El páncreas sí está trabajando, sí está secretando insulina, pero no es suficiente cantidad. Entonces, en este momento es cuando lo conocemos como resistencia a la insulina. Ojo, aquí todavía no se desarrolla la diabetes. Aquí únicamente el fenómeno es resistencia a la insulina. Y para buena noticia, la resistencia a la insulina sí es reversible. Si nosotros mejoramos el estilo de vida, mejoramos nuestra alimentación, es posible revertir este efecto de la resistencia a la insulina. Entonces, conforme va pasando el tiempo y esta resistencia a la insulina no es revertida, no ha pasado ningún cambio de nosotros, no hemos hecho ejercicio, no hemos mejorado nuestra alimentación, no hemos hecho ningún cambio para llevar un estilo de vida más saludable, es cuando ya se empieza a desarrollar la diabetes. Entonces, es una pena, de verdad, que muchas personas padezcan esta enfermedad porque hay forma de revertirla si la detectamos a tiempo. Entonces, yo los invito mucho a que ustedes de forma rutinaria, voluntaria, como ustedes lo quieran ver, pero se realicen estudios de glucosa aproximadamente cada 6 meses o cada año para que sepan cómo está su organismo. Porque si ustedes detectan una resistencia a la insulina a tiempo, es posible revertirla. Pero cuando avanza, lamentablemente ya se convierte en diabetes. Y entonces, ¿en qué momento es este cambio de resistencia a la insulina a diabetes? Principalmente es cuando las células del páncreas ya están tan dañadas que la calidad de insulina que producen ya no es buena. Entonces, imagínense que ustedes tratan de abrir su casa con la llave del coche. Pues no va a abrir, porque esa llave no corresponde a la de su casa, sino es la del coche. Entonces, esto es lo que pasa con la insulina. Hay un cambio en esta unidad, en esta hormona, que ya no va a servir, a pesar de que sí se esté secretando, la calidad es mala. Entonces, esto difícilmente va a poder funcionar la célula. Esto es algo que puede pasar. O por el otro lado, lo que puede suceder es que, igual que la insulina, que la resistencia de la insulina ya no va a ser suficiente, pero aquí, a diferencia de la resistencia a la insulina, el páncreas ya no va a trabajar bien, ya no va a poder trabajar bien para producir insulina, porque lo estuvimos lastimando tanto, lo estuvimos forzando tanto, que las células se estresaron y se murieron. Entonces, en lugar de haber 10 células produciendo insulina, van a haber muchas menos, van a haber 7 células. Y por eso va a haber menor cantidad. Entonces, esto eventualmente va a producir la diabetes y a veces, cuando el caso ya es muy severo, nos volvemos dependientes de la insulina. La dependencia de la insulina generalmente aparece en la diabetes tipo 1, que es la que les platicaba hace ratito.
porque como el páncreas no está funcionando por la respuesta autoinmune, por la razón, o sea, que sea de cada persona, el páncreas no está funcionando, las personas que tienen diabetes tipo 1, que son las que nacen prácticamente con ella, se tienen que inyectar o se tienen que inyectar insulina y llevar tratamientos médicos más complicados, se podrá decir de cierta forma. Y en la diabetes tipo 2 generalmente no se necesita insulina, pero cuando ya está muy avanzada, cuando de verdad ya lastimaron tanto su organismo que no hay forma de secretar ni buena calidad ni suficiente cantidad de insulina, es justamente aquí cuando sí se vuelven dependientes de esta hormona. Entonces, como les platicaba, es muy importante que tomen buenas decisiones de estilos de vida. Entonces, ¿qué va a pasar con la hiperglucemia? Que es cuando la insulina ya no es suficiente, se acumula el azúcar en la sangre y pues nuestro cuerpo empieza a presentar ya los síntomas. Antes de hablar de síntomas, les quiero comentar algo muy importante. Muchas personas piensan que no tienen diabetes porque no se sienten mal. Es muy común que lleguen a decirme como en el consultorio o los pacientes, que lleguen a decirnos, ¿sabes qué? Es que yo no tengo diabetes, yo estoy bien, yo me siento bien, no me duele la cabeza, no tengo calentura, no tengo nada, yo estoy bien. Y es una línea muy ligera y muy delgada porque la diabetes, como les platicaba, no es ocasionada por un virus, no es ocasionada por una bacteria, no es ocasionada por un agente externo que entra a nuestro cuerpo y el sistema inmune tiene que actuar, elevar la temperatura y tiene que atacar al microorganismo. Esto no pasa. La diabetes es interna, es ocasionada por factores internos y no van a presentar ningún síntoma de alarma. Una vez platicando con un médico me contó que las personas únicamente acuden al doctor por 2 razones, por dolor y por sangrado. De ahí en fuera, si no sienten dolor, si no hay sangrado, es muy posible que nosotros ignoremos lo que nos pasa, ya sea que tengamos una bola o otros síntomas que a lo mejor nos parecen normales, como en el caso de la diabetes, que es sentir mucha sed, sentir mucha hambre y sentir muchas ganas de ir al baño. Como son cosas que sentimos cotidianamente, digo, el hambre no es una sensación desconocida para ninguna persona. Entonces, una vez que la sentimos, y es con una frecuencia mayor y es más constante, realmente no alarma a nadie. Entonces, a pesar de que tú te sientas sano, a pesar de que tú creas que todo está en orden, yo les recomiendo absolutamente hacerse unas pruebas de rutina prácticamente para saber que efectivamente todo está bien con su cuerpo, porque a veces los síntomas, los signos que presentamos, los ignoramos. Y es aquí cuando las enfermedades pueden complicarse, es aquí cuando había tiempo de hacer algo al respecto y ya no hay. Entonces es muy importante que ustedes procuren hacerse estas pruebas de rutina para saber qué está pasando con su organismo. Entonces, ahora sí, ya les voy a platicar un poquito más a profundidad acerca de los signos y síntomas. Antes de que la diabetes se complique completamente, hay ciertos signos, síntomas más bien, que vamos a sentir. Entonces, uno de ellos es muchísima hambre. ¿Por qué vamos a sentir muchísima hambre? Como les platicaba, la célula se alimenta de glucosa, es su alimento perfecto, el azúcar o glucosa que encontramos en los carbohidratos. Y aquí, como se va a alimentar de esta y no hay la llave de la insulina para poder abrirlo y que se meta, es prácticamente como si el cuerpo interpretara que no hay comida. Entonces, a pesar de que en nuestro cuerpo haya mucho azúcar, si esta no se mete a la célula, difícilmente van a sentir, su cuerpo va a pensar que ya comió. Entonces, es por esto que siente mucha hambre, que les dice el cuerpo, oye, es que come, no tengo energía dentro de mí, o sea, de mi célula no siento ningún tipo de energía. Y es aquí cuando empezamos a sentir muchísima hambre y nuestro cuerpo nos pide y nos pide y nos pide más.
También, por ejemplo, en la sed es otra de las razones por la cual la insulina afecta, o más bien no la insulina, la hiperglucemia afecta porque al haber una carencia de la insulina y de que la célula pueda ingresar, como, ¿cómo les explico? La sangre se vuelve un poco más viscosa. Entonces, nuestro cuerpo va a pedirnos que tomemos más agua. Y por lo mismo, al estar tomando más agua, voy a estar yendo constantemente al baño. Entonces, estos tres síntomas que vamos a estar sintiendo, si se dan cuenta, son pues prácticamente cotidianos. Prácticamente a nadie, o sea, seamos realistas, a nadie le va a alarmar sentir hambre, a nadie le va a alarmar sentir sed o sentir ganas de ir al baño, es algo pues normal, de cierta forma. Pero nosotros ignoramos estos síntomas y lo único que va a pasar es que la diabetes se va a empeorar. Entonces, cuando la diabetes se empeora es cuando ya empiezan los problemas muy drásticos. Y ahí sí ya vamos a ver esta parte física, esta parte en la que se van a sentir mal, pero cuando se llega a estos extremos es muy complicado ya salir de ahí. Entonces, ¿de qué extremos les estoy hablando? Pues principalmente pues de la enfermedad renal, por ejemplo, la enfermedad renal crónica. Esta va muy de la mano con la diabetes. General, es la principal razón por cual las personas padecen enfermedad renal crónica, es la diabetes. Y esta enfermedad renal crónica es prácticamente igual que la diabetes, es una enfermedad que es crónica, que significa que lleva mucho tiempo, que no fue de un día a otro. Y aquí las células del riñón ya no van a funcionar adecuadamente. Entonces, unir la diabetes con una enfermedad renal es muy, muy complejo. Y aquí cuando la enfermedad renal crónica también se ignora y también sigue avanzando, tenemos que acudir inclusive a mecanismos de reemplazo, como la hemodiálisis, como la diálisis peritoneal, que son diferentes tipos de tratamientos ocasionados por un descuido de muchos, muchos años. Entonces, las personas que no se cuidaron la diabetes, que no se cuidaron la enfermedad renal crónica, terminan pues sentados, prácticamente si es muy complicada la enfermedad, aproximadamente cada 2-3 días en una clínica donde les van a poner una manguera que va a sacar toda su sangre y va a hacer el trabajo del riñón. Entonces, este trabajo del riñón como ya no está funcionando, lo tiene que hacer una máquina. Entonces pasan horas y horas sentados esperando a que se limpie toda la sangre. Este es uno de los principales pues, escenarios que presentan las personas que padecen diabetes y que no se la atienden. Otro escenario muy complicado es la ceguera. Aquí son unos temas un poco más complicados, pero a grandes rasgos les voy a platicar que cuando hay un exceso de glucosa, se llega esta glucosa a pues, las venitas que están en el ojo y eventualmente, pues, digamos que las tapan, dejan de funcionar. Es una cosa terrible y las personas pierden la vista. Entonces, es algo muy complicado, principalmente para las personas que tuvieron una vida normal, una vida tranquila, una vida feliz, cuando pierden la vista, porque están acostumbrados a algo y de buenas a primeras se vuelven dependientes, se vuelve un obstáculo muy fuerte para vivir. Entonces, y esto todo fue ocasionado por un descuido de la diabetes. También otra de los principales problemas que vamos a tener con la diabetes puede ser problemas cardíacos, también inclusive para la circulación, la parte pues más lejana de nuestro cuerpo, del corazón, que es quien bombea la sangre, pues son los pies. Entonces, los pies generalmente ya no reciben suficiente cantidad de sangre y se genera el pie diabético. En este caso, en el pie diabético es una cosa terrible. Si alguno de ustedes ha conocido a alguna persona que padece esto o ha tenido este tipo de enfrentamientos con este padecimiento, sabrán que es muy, muy complicado y para tratarlo a veces se tienen que amputar las extremidades.
Entonces, cuando se amputan las extremidades es cuando las personas también pierden mucho su calidad de vida. Es algo terrible y todo esto les platico que es ocasionado por pues prácticamente un descuido. Entonces, hay diferentes signos y síntomas que vamos a presentar, hay diferentes enfermedades que están relacionadas con la diabetes que son absolutamente pues de prevención, o sea, que se pudieron haber prevenido, eso es lo más importante de todo, que necesitamos tomar en cuenta que el estilo de vida que llevamos no solamente va a repercutir en el hoy, repercute mucho en el futuro. Entonces, les platico esto porque muchas veces las personas subestiman la diabetes, muchas veces es un tema difícil de tocar o inclusive se rechaza. Entonces, les voy a platicar también del tratamiento. ¿Qué puedo hacer ya que se me diagnosticó diabetes? ¿Qué puedo hacer ya que padezco esta enfermedad? Bueno, independientemente de los tratamientos médicos que hayan, que son pues esta parte de medicamentos para que se baje el azúcar, medicamentos para que se facilite la absorción de la insulina en la célula. Hay diferentes medicamentos que se pueden prescribir, esto lo hace como tal el doctor, y nosotros como nutriólogos les fomentamos los estilos de vida saludables. ¿Qué es un estilo de vida saludable? Bueno, como les platicaba, a grandes rasgos es comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. Eso es como a muy, muy grandes rasgos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en cada uno de ellos, pero independientemente del tratamiento médico que sigan, cualquier persona que tenga diabetes va a tener que hacer un cambio en su estilo de vida si no quiere llegar a estas repercusiones que les estaba platicando, como el pie diabético, la ceguera, la enfermedad renal, diferentes tipos de enfermedades que están asociadas con la diabetes. Entonces, independientemente de los medicamentos que ustedes reciban, necesitan hacer un cambio de vida forzosamente. Este cambio de vida, ¿hacia dónde lo queremos dirigir? ¿Hacia dónde queremos llevar este cambio de vida? Bueno, el cambio de vida principalmente va a empezar desde una buena alimentación. ¿Y cómo es una buena alimentación? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, según diferentes instituciones que fomentan la salud, es muy importante. Ustedes seguramente han de conocer, y si no, los invito a que busquen el Plato del Bien Comer, que es nuestra guía de alimentación en México, y ahí van a ver diferentes grupos de alimentos. En estos diferentes grupos de alimentos tenemos diferentes nutrimentos que tenemos que incluir en nuestra alimentación. Entonces, para tener una buena alimentación es importante que conozcan estos grupos de alimentos. ¿Cuáles son? Están los cereales y tubérculos, las verduras y las frutas, están los alimentos de origen animal y las leguminosas, están también, me parece que del Plato del Bien Comer son todas, pero también aparte están las semillas como las nueces, las almendras, las semillas de girasol, como este tipo que nos van a aportar un poco de grasas saludables y de proteína. Estas no las encontramos como tal en el Plato del Bien Comer, pero también son un grupo que es importante que incluyamos en nuestra alimentación. Entonces, al incluir estos alimentos en nuestra alimentación, vamos a darle una gran variedad, vamos a hacer una dieta completa y vamos a darle a nuestro cuerpo los nutrimentos que necesita. Estas recomendaciones son a grandes rasgos. Si ustedes tienen algún problema muy específico, si tienen algún problema o sospecha de diabetes o así, es indispensable que acudan con un médico y con un nutriólogo para que se les dé una orientación personalizada, específica, pero a grandes rasgos les voy a platicar un poco de cómo debe de ser este cambio en el estilo de vida. Entonces vamos a hablar un poco de los cereales, ya les conté. Lo más importante que tienen que saber de los cereales es que son la principal fuente de carbohidratos y que nos van a dar fibra. Es muy importante que consumamos los cereales integrales. ¿Por qué? La fibra lo que va a hacer, hay dos tipos de fibra, antes que nada. Una la encontramos en las verduras y las frutas y otras en los cereales. Ahorita les voy a platicar la de los cereales integrales, la fibra que encontramos en los cereales integrales. Entonces, aquí lo que va a suceder con la fibra de los cereales integrales es que va a ayudar a que el tránsito intestinal pase con mayor velocidad. Entonces, a que no se atore pues, ningún tipo de masa en nuestro intestino y podamos evacuar de forma adecuada.
y nos van a dar los carbohidratos que necesitamos. Y para las personas diabéticas justamente necesitan este tipo de carbohidratos, porque como son complejos, así se llaman, están constituidos, como les platicaba hace rato, por un collar de perlas, están todas las unidades de glucosa unidas. Entonces, está esta parte del cuerpo en la que tiene que cortar una glucosa para que esa glucosa se absorba. Luego tiene que cortar otra y esa se absorbe. A diferencia de los azúcares simples, que son como pues el azúcar normal, la miel, las mermeladas, que esta parte de cortar el collar de perlas ya no se hace, porque cuando entra pues la glucosa, ya están las perlitas sueltas, entonces nuestro cuerpo lo absorbe rapidísimo. Este tipo de mecanismos son los que debemos de saber principalmente para este tratamiento de la diabetes. Entonces los carbohidratos complejos son los que se recomiendan consumir debido a la velocidad de absorción. Como recapitulando nada más, el collar de perlas vamos a tener que cortar cada una de las perlas. Los azúcares simples ya están cortadas las perlitas y entran directo al torrente sanguíneo. Entonces, este tipo de cambios son los que ustedes tienen que conocer en su alimentación para poder llevar un estilo de vida más saludable. Por otro lado, tenemos las verduras y las frutas. Este grupo generalmente es el que más evitamos, el que generalmente se nos olvida, el que más ignoramos y es un grupo que nos ayuda muchísimo. Las frutas sí es real que los diabéticos tienen que tener cuidado con ellas, pero las verduras no saben el beneficio que tienen para las personas que padecen diabetes. ¿Por qué? Porque como les platicaba hace ratito, hay fibra en los cereales integrales y en las verduras. La fibra que encontramos en las verduras y también en las frutas es una fibra que va a encapsular la glucosa y va a disminuir el paso al torrente sanguíneo. Entonces, esta fibra se conoce como fibra soluble porque se hace como un tipo de gel en el intestino y esta lo que va a pasar es que cuando entra el azúcar en contacto con nuestro cuerpo, esta fibra la absorbe y hasta que no pues, se considera como necesario sacarla, ya la saca. ¿Me explico? Entonces, una vez que esta ya sale, se va al torrente sanguíneo y la velocidad también disminuye. Todo en la diabetes va muy relacionado con la velocidad de absorción. Entonces, no es que tengan que satanizar alimentos, que ya no puedan comer nada, que ahora todo es pollo asado. No, no, no. La realidad es de que únicamente tenemos que ir bien enfocados en los alimentos que escogemos y en las combinaciones también que hacemos. Entonces, imagínense, si yo me como cualquier cereal integral con verdura, ya le estoy dando dos tipos de fibra que me van a ayudar mucho a la absorción del azúcar para controlar la diabetes. Entonces, como el azúcar va a pasar más lento, va a haber tiempo para el páncreas de que secrete la suficiente cantidad de insulina. Porque en lugar de que hayan 40 unidades de azúcar en el cuerpo, van a haber 10, porque las otras 30 que también me comí todavía no se mandan al torrente sanguíneo, todavía no es necesario que haya insulina para que se absorban. Entonces, se van mandando poco a poco, se va mandando una, luego se manda otra, luego otra, y así al páncreas le va a dar tiempo de secretar. Ok, hay una molécula o una unidad de glucosa, secreta una insulina, se absorbe. Se manda otra glucosa, se secreta otra insulina y se absorbe. Pero si se mandan 50 glucosas, aquí es cuando el páncreas se altera y dice, es que ¿cómo voy a mandar tanta insulina? No me da tiempo, se genera la resistencia a la insulina, se genera la parte de la diabetes. Entonces, es este factor el que no tenemos que olvidar, el de la fibra que vamos a encontrar en cereales integrales y en las verduras, que nos van a ayudar a regular el paso del azúcar al torrente sanguíneo. También tenemos diferentes nutrimentos como vitaminas y minerales en las verduras y las frutas que nos van a ayudar muchísimo. Hay unas que se llaman antioxidantes. Los antioxidantes, estos nos van a ayudar a prevenir el daño a nuestras células. Entonces, generalmente, cuando las personas están en diabetes o en cualquier tipo de enfermedad crónica, nuestro cuerpo está en un estrés metabólico. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo está trabajando a marchas forzadas prácticamente.
Entonces, hay un estrés metabólico y la forma de disminuir este estrés metabólico es mediante la ingesta de antioxidantes. Los antioxidantes los vamos a encontrar en diferentes frutas, en diferentes verduras, inclusive hasta ahorita hay unos muy famosos que son como superfoods, como la espirulina, los nibs de cacao, o hay diferentes tipos de antioxidantes que vamos a estar viendo ya sea en la tele o en el súper o recomendados o así, porque ahorita están tomando mucha fuerza por los beneficios que tienen. También, por ejemplo, el té verde o el matcha, que ahorita también está muy de moda. Estos tipos de antioxidantes van a ayudar a nuestro cuerpo a que no estén en un estrés metabólico y va a mejorar absolutamente el estado de salud cuando nosotros incluimos este tipo de alimentos en nuestra dieta cotidiana. Las vitaminas también, algunas ejercen papel de antioxidante, ¿como cuál? Como la vitamina C, como la vitamina E y la vitamina A. Estas 3 vitaminas generalmente ejercen este papel antioxidante. ¿Y dónde las encontramos? En las frutas y en las verduras. Entonces, es muy importante que las estemos consumiendo constantemente y que procuremos, pues cuando hacemos un platillo o así, no olvidar estos grupos que son los que siempre se nos olvidan. Hacemos un pollo con tortilla, arroz y frijoles, pero la parte de la verdura siempre la dejamos olvidada y es uno de los alimentos que más nos van a poder ayudar. También tenemos las leguminosas. Las leguminosas van a poder ser consumidas por personas con diabetes, pero si esta diabetes se complicó a una enfermedad renal, como les platicaba hace rato, aquí ya es un poco más complicado por unos nutrimentos que tienen las leguminosas. Entonces, reiterando lo que les platicaba hace ratito, estas son recomendaciones generales. Si ustedes quieren algo más específico, quieren algo más personalizado, es importante que acudan con un profesional de la salud. Pero bueno, retomando el tema de las leguminosas también, igual que las verduras, contienen este tipo de fibra que nos va a ayudar a absorber la glucosa. Y un tip que les puedo dar, independientemente de la fibra, con las leguminosas que tienen una buena cantidad de proteína, es que al juntar una leguminosa con un cereal vamos a tener una proteína muy parecida a la de la carne. Y como les platicaba hace rato, al mezclar también la fibra del cereal junto con la fibra de las leguminosas van a favorecer mucho este paso de la glucosa a la sangre. Entonces, si lo pueden ver, tenemos beneficios por todos lados. La carne a veces, ahorita vamos a platicar un poquito de la carne, pero la carne a veces suele ser pues un poco cara o un poco más difícil de acceder a ella, pero un arroz con frijoles puede ser perfectamente accesible para todos. Entonces, esta es una muy buena combinación de alimentos, tanto en fibra, en paréntesis, les recomiendo utilizar arroz integral, tanto en fibra como en nutrimentos, como en proteína. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes combinaciones que nosotros podemos hacer que van a beneficiar el estado de la salud. También les puedo platicar de los alimentos de origen animal, que es lo que les estaba platicando ahorita. Los alimentos de origen animal hay diferentes, están pues dependiendo también la cultura y lo que acostumbremos comer y así, está pues el pescado, el pollo, la carne de res, la carne de cerdo. Lo más importante que ustedes tienen que escoger en estos alimentos de origen animal es que visiblemente tengan la menor cantidad de grasa posible. ¿Por qué? Como les decía, en la diabetes vamos a tener problemas de circulación generalmente por esta viscosidad que va a haber en la sangre. Creo que esta parte de la viscosidad no se las expliqué y voy a hacer un pequeño paréntesis para platicarles. Imagínense que este es un ejercicio que una vez vi que hizo un doctor, me gustó muchísimo y se los voy a platicar. Imagínense que tienen 1 litro de leche y ese litro de leche lo ponen a hervir y a ese litro de leche le van a agregar 1 kilogramo de azúcar. ¿Cómo se va a poner esa leche? Pues viscosa, prácticamente mielosa, se va a poner pegajosa, va a agarrar una consistencia muy distinta a la que tenía la leche antes. Esto pasa igualito en nuestro cuerpo. Entonces, nuestra sangre tiene cierta fluidez y cuando
tienes mucha cantidad de azúcar y que esta no se absorbió por la célula, por la falta de insulina o por la mala calidad de la insulina, la sangre va a cambiar de estado y se va a volver un poco más viscosa. Entonces, para que pueda pasar por las venas, por las arterias, para que se filtre, es más complicada. Entonces, esta viscosidad puede repercutir en el sistema circulatorio, en la parte del corazón, en la parte de las venas. Entonces, nosotros, al tener la sangre un poco más viscosa y tener este tipo de problemas en el corazón, es muy importante que cuidemos los alimentos que escogemos para no empeorar la situación. De por sí la sangre para las personas diabéticas ya es viscosa y todavía le agregó factores que dañen más el sistema circulatorio, como la grasa de los alimentos de origen animal, pues no va a ser nada favorable. Entonces, de estos alimentos de origen animal, yo les recomiendo mucho consumir aquellos que visiblemente no tengan esta grasa o este gordito, que tampoco tengan piel. Esto generalmente lo vemos más en el pollo, que nos gusta comernos con la piel porque es la parte más rica, doradita, pero esta tiene mucha grasa y esta grasa lo que va a hacer es generar problemas en nuestro sistema circulatorio, sumado a la parte de la viscosidad de la diabetes, no va a ser para nada favorable en nuestra salud. Y entonces, recapitulando, que contengan poca grasa visible, sin piel, y que las cocciones sean sin la menor cantidad de grasa posible. O sea, es decir, no hay que freír, no hay que saltear, no hay, o sea, preferentemente las cocciones como hervir, como asar, pochar, también como para los huevos, o inclusive hornear, también puede ser una buena opción. Estas pues sí, este tipo de cocciones que no van a incluir agregar aceite o agregar otro tipo de grasa como mantequilla, como manteca. Este tipo de cambios son los que van a ayudar a que pues, el sistema circulatorio no empeore y no caigamos pues, en un caso terrible como pues un infarto o algo parecido. Entonces, es muy importante que cuidemos nuestro cuerpo y las elecciones que hacemos de los alimentos y la forma en la que los preparamos. De los alimentos de origen animal, ya les dije que pueden evitar, y ahora les voy a decir que pueden procurar. Los pescados son muy, muy buenos. Generalmente los que son conocidos como pescados grasos, como el salmón y las sardinas. El salmón puede ser un poco más caro y es un poco más difícil de acceder a él, pero las sardinas enlatadas también son una excelente opción y estos pescados grasos van a tener una grasa, pero es grasa buena, a diferencia de las grasas que vamos a encontrar en el pollo, en la carne de res, en la carne de cerdo. La grasa del pescado se llama, bueno, independientemente de cómo se llama, es un tipo de grasa que es omega 3. ¿Ok? Estos omegas 3 que van a poseer pues, el salmón, las sardinas, los pescados que generalmente están como un poquito, sí, más aceitosos, el bacalao también puede ser. Este tipo de pescados que tienen el omega 3 es una grasa muy, muy buena para nuestro cuerpo porque al sistema cardiovascular le va a ayudar muchísimo. Así como les platicaba hace ratito los antioxidantes en las verduras, en las frutas y el omega 3, además de que también actúa como antioxidante, este va a proteger al corazón. Entonces, si por un lado tengo el problema de la viscosidad de la sangre, pero yo también por el otro lado estoy aportándole omega 3 a mi dieta, eso va pues a contrarrestar un poco los problemas que ya padecemos. Y además de que de la grasa saturada, que es la que encontramos en alimentos de origen animal, como el pollo, la carne de res, la carne de cerdo y así, el pescado tiene muy poca. Entonces, es una excelente opción porque tiene poca grasa saturada, tiene omega 3 y tiene proteína de muy, muy buena calidad. También lo que les puedo platicar de, ¿qué grupo más falta el plato del bien comer? Creo que ya les platiqué todos, pero de otros grupos que no están en el plato del bien comer, que son las semillas. Las semillas contienen proteína y contienen grasas. Estas grasas, al igual que las del pescado, son buenas. Entonces, para hacer como un esquema un poquito más grande, acuérdense que hay dos tipos de grasas, las que nos van a hacer un poco de daño
o más bien la que nos van a hacer daño, y la que nos van a beneficiar. La que nos van a hacer daño, las saturadas, que encontramos en carne de res, en pollo, en carne de cerdo, y las insaturadas que encontramos en las semillas, en las almendras, nueces, en las avellanas. En este tipo de semillas vamos a encontrar las grasas insaturadas que nos van a ayudar a la parte del corazón y a proteger todo nuestro sistema cardiovascular. También contienen una parte de proteína, esta no es de tan buena calidad, pero pues puede ayudar también a nuestro organismo. Y estas también son una excelente opción, por ejemplo, para las colaciones, cuando tenemos ganas de algo dulce, cuando tenemos ganas o de algo salado inclusive también, como los cacahuates, también entran en este grupo, son una excelente opción, siempre y cuando no estén garapiñados o no estén fritos, como los cacahuates japoneses que traen como una masita alrededor. O sea, si estas las encontramos en su estado natural, va a ser excelente para nuestro cuerpo. Y el último grupo del que les quiero platicar es de los azúcares simples. Ya toqué un poquito el tema cuando les estaba platicando acerca de los carbohidratos, pero sí es importante que lo tomemos y que expliquemos por qué porque son tan perjudiciales para nuestra salud. Entonces, los azúcares simples los tenemos que consumir con medida, principalmente las personas que padecen diabetes, porque estas, como les decía hace ratito, se van directamente al torrente sanguíneo y esto es lo que queremos evitar para las personas que padecen diabetes. Y también es muy importante que sepan que a veces los podemos encontrar pues prácticamente accesibles y disponibles como el azúcar de mesa o pueden estar presentes en algunos productos de forma como un poco más escondida, pero lo importante es que ustedes moderen la cantidad que consumen de esto, no lo hagan constantemente, si de vez en cuando se les antoja, pues se vale, pero procuren moderarlo, procuren pues evitar este tipo de alimentos en unas frecuencias constantes y muy seguido, y porque esto no les va a favorecer al estado de diabetes. Entonces, sí es muy importante que sepamos que son alimentos que existen, son alimentos a los que van a estar expuestos, que si de vez en cuando se les antoja en una cantidad pequeña y en una proporción adecuada y tampoco es gravísimo, pero que esto no lo hagan constantemente. Y por último, hay un factor muy importante de la alimentación que necesitamos tomar en cuenta, principalmente con los adultos mayores. ¿Qué es este factor? Que de por sí los adultos mayores ya padecen cierta predisposición a perder masa muscular, a perder grasa, a perder pues esta complexión que tenían antes como adultos pues, más jóvenes. Es muy importante que sepan que ya hay una predisposición del cuerpo para perder y además a veces esta se ve afectada por la alimentación que tenemos. Yo ahorita les acabo de dar muchos tips de alimentación, les acabo de dar, platicar un poco acerca de los alimentos, de sus beneficios, pero a veces hay unos factores que no tomamos en cuenta, principalmente en los adultos mayores, que son esta pérdida de la capacidad para masticar por la pérdida de dientes, que es natural y es inherente a la edad. Y esta parte también difícil de deglutir alimentos. Entonces, si de por sí por la edad ya son susceptibles a perder peso y a perder grasa y a perder masa muscular, y eso lo combinamos con una incapacidad para masticar o una incapacidad para deglutir, o en casos un poco más severos como pues Alzheimer o algún tipo de enfermedad ya cognitiva, que se les olvida comer o se les olvida cómo comer, es muy importante que para mantener un buen estado de salud del adulto mayor no olvidemos estos factores. Para esto se han creado diferentes suplementos que nos van a ayudar a compensar esta falta de calorías o esta falta de energía que necesita nuestro cuerpo, de vitaminas, de minerales, y lo que nos ayuda es que ya no es el alimento que tengo que masticar, que tengo que deglutir, que tengo que esta parte de la digestión, de masticar, de deglutir, de esto que les estoy explicando,
o sea, nos la podemos saltar con un suplemento, con una bebida que va a tener las suficientes calorías, las suficientes nutrimentos, vitaminas, minerales, para que pues, se compense un poco esta pérdida o esta dificultad que están teniendo los adultos mayores para adquirir la suficiente cantidad de nutrimentos. Y para esto se generaron los suplementos. Entonces, de estos suplementos que les platico, hay diferentes marcas, hay diferentes bebidas. Yo una que les puedo recomendar, porque es la que conozco, es Boost, que viene en 3 diferentes sabores, súper ricos los 3, fresa, vainilla y chocolate, y contiene 27 vitaminas y minerales. Posteriormente a los suplementos es importante que manejemos unas buenas prácticas de higiene también para que no se pierdan tanto los dientes, para que no tengamos tantos problemas como bucales, para poder seguir comiendo adecuadamente. Y para la parte de deglución hay ejercicios que también se pueden hacer, eso lo pueden consultar directamente con un médico para fomentar la deglución de los alimentos. Y también para los adultos mayores una recomendación que les puedo dar son las papillas, los picados finos, evitar esta parte de alimentos con trozos muy grandes que vayan a ser complicados para que se puedan pues tragar o para que se puedan masticar. Entonces, si nosotros los hacemos papilla, si nosotros los hacemos picados pequeños, picados finos, esto va a propiciar una mejor nutrición en el adulto mayor. Y bueno, espero que les haya gustado la plática. Por favor, si tienen dudas, comentarios, aquí abajo los pueden anotar y con mucho gusto los responderemos. Muchas gracias a todos y les dejo un cordial saludo.